Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, la ironía. La ironía es una expresión que necesita de la inteligencia y complicidad tanto del emisor como del receptor. Por lo que cuando alguien decide de forma libre y personal usar la ironía, no puede culpar a nadie que no la haya comprendido. Y es que esta película tiene ahí su mayor problema, pero no en lo que muchos piensan. Veréis, para mí no hay nada más patético que el estar explicando el tono irónico de algo que tú has decidido hacerlo así. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el mayor problema que tiene esta obra viene de la mano de su autor, Paul Verhoeven, director que venía con un film que pretendía ser irónico con aquellas obras propagandistas de los años posguerra en los Estados Unidos, y que al no ser comprendida su obra, pues no había entrevista en la que no apuntara que el film tenía un tono irónico. Pero como pueden ver ustedes, lo peor que tiene esta película es la explicación a posteriori de su director, acto que volveremos a ella al final de esta reseña. Porque hay que decir que la película es otra cosa. La película es un film de esos de los de quitarte el sombrero. Es divertido, es maravilloso, es sensacional. Tiene un tono humorístico realmente reseñable. Y como aquí solo hablamos de cine y nos quitamos del medio todo el rollo político, pues vamos directamente a narraros la reseña que hoy os tenemos preparada, un consejo de cine llamado Starship Troopers, dirigido por Paul Verhoeven en 1997. Veréis, Edward Neumeyer era guionista y creador de Robocop, film que fue un éxito allá por 1987, y desde ese entonces todo era Robocop, algo que ocurre cuando tienes un éxito tan rotundo. Y entre películas, secuelas, series y demás subproductos, se plantaba a mediados de los 90 sin salir del encasillamiento sobre aquel policía robótico. Y es entonces cuando decide crear una obra totalmente diferente, una serie de ciencia ficción y humor, donde la Tierra se va a ver amenazada por una especie de bichos gigantes. Aquel primer tratamiento de película se titulaba Cazadores de bichos en el puesto avanzado número 7. Como Neumeyer era el creador de Robocop, tenía todas las puertas abiertas, y cuando se lo presentó a Davison, el director ejecutivo de la Warner, este vio inmediatamente similitudes con la obra del 59 de Robert Heinlein, Starship Trooper, una novela nacida en aquella época de exaltación patriótica tras la guerra de Corea. La idea entonces era basarse en Starship Trooper de Heinlein y darle una vuelta de tuerca humorística a la película, creando así una parodia de la novela. Por cierto, esta historia original tiene una versión cinematográfica en forma de anime, totalmente fiel al espíritu de la novela, titulada igual, Starship Trooper. Está dirigida por Tetsuo Animo en 1989. Te lo digo por si la quieres ver. Pues bien, la idea de Neumeyer era volver a trabajar con todo el elenco técnico de Robocop, empezando, claro está, por su director, Paul Verhoeven, que por aquel entonces estaba terminando Showgirls. Neumeyer se puso en contacto con Paul Verhoeven y consiguió el compromiso del director de dirigirla, así que se pausó la producción hasta que éste quedara libre. Verhoeven, sin terminar aún la película sobre shows de striptease, empezó a preparar la preproducción de este film. Neumeyer y él querían que la película tuviera un tono humorístico, pero solamente para los espectadores. Los actores, la historia, iban a hacerla de forma real, como si todo funcionara en un mundo como el que nos está narrando la película, haciendo un tratamiento dentro del film, una forma seria, pero usando la ironía para marcar la gracia del asunto. Y es así como nace esta película. Y ahora, si os parece bien, vamos a hablaros un poco de qué va el film para todos aquellos que no la conozcan. Pero si no la has visto, tranquilo, porque no te voy a hacer ningún tipo de spoiler para que puedas disfrutar del film de principio a final. Pues veréis, estamos en el futuro, en una mega sociedad. Todo es reluciente, brillante, pero a la misma vez es perturbador.
Solo eres un ciudadano con derecho a voto si has pertenecido al ejército, siendo el resto de ciudadanos personas de segunda. Esta admiración está muy patente en el instituto, donde el profesor Rasak imparte clases. Este se dedica a adoctrinar a sus pupilos en las bondades del ejército al haber sido él un antiguo militar. Entre los alumnos nos encontramos a Rico, el chico popular del colegio, quarterback del equipo de fútbol americano y con una legión de seguidoras entre sus compañeras. Él, sin embargo, solamente tiene ojos para su novia Carmen. Estos, junto con su compañero Carl Jenkins, decide alistarse como soldados. Carmen y Jenkins por convencimiento personal, pero Rico solo para estar junto a su novia. Así que allí están, en la instrucción militar, donde se forman como soldados de asalto, hasta que se une Dizzy Flores, compañera que está enamorada de Rico y que quiere tener más que palabras con él. Todo sería como un capítulo de Melrose Place si no fuera porque una invasión alienígena ha atacado el planeta Tierra, comenzando así una guerra en la que todo el ejército va a ser movilizado. Y bueno, hasta aquí te voy a contar. El resto de la película tienes que verla y créeme, disfrutarla tú. Y es que a pesar de que la obra es irónica y cómica, no pierde ni un ápice su sentido aventurero, siendo una maravillosa mezcla de humor, ciencia ficción y acción. En ellas, Verhoeven trabaja todos los clichés del mundo, desde los uniformes militares nazis hasta veteranos de guerra desmembrados. Toda la película te recuerda a obras de los años 60, como es El día más largo del 62 o Boinas verdes del 68, pero si hay algo patente es el instructor de Full Metal Jacket. Hay que ver lo que se parece con nuestro instructor en esta película. Para redondearlo todo, pues está uno de los compositores más recordados por el cine de testosterona, como era Poledouris, referente en el género y autor de la sintonía de Conan el Bárbaro, entre otras. Su captación y reclutamiento era más que clara, al haber sido el autor de la banda sonora original de Robocop. En cuanto al reparto, Verhoeven lo tenía muy claro. Verhoeven no quería rostros cinematográficos que se les pudiera relacionar con otras películas sobre el género. Él quería actores y actrices de series adolescentes del momento, siendo así contratado Casper Van Dien, Denise Richard, Dina Meyer y Neil Patrick Harris. Además, por otro lado, Verhoeven quería haber contado desde hacía ya tiempo con Michael Ironside y por fin lo pudo tener en el reparto de esta película, comenzando así el rodaje de Starship Trooper. El film tenía uno de los presupuestos más altos de la época, $100 millones. Hay que decir que en esta película tenía un elemento diferenciador, que eran los efectos especiales. Más de la mitad del presupuesto se lo llevaron los VFX, y hay que decir que están todos bien invertidos, hasta el último dólar. A día de hoy, el CGI de Starship Trooper es impresionante. La calidad de los efectos espaciales empatan con cualquier película que puedes ver hoy en día. Y es que no en vano se trabajó con las mejores empresas del momento, Tippett Studios, Industrial Light and Magic, Sony Imageworks y Boss Film Studios, que le otorgaron una candidatura a los Oscar. Hay que decir que ese año lo perdió, pues como perdieron todo el mundo, porque aquel año se presentó Titanic de James Cameron, ya sabéis, arrasó en la ceremonia con todos los Oscar. Pero todo es una maravilla. La recreación de batallas galácticas, las luchas con insectos realmente impactantes, todo con una calidad inmejorable. Y es que a día de hoy Starship Trooper es considerada una película de culto. Así que yo creo que puedes intuir qué pasó en la taquilla. Y de eso vamos a entrar ahora mismo. El día de su estreno, en los Estados Unidos, recaudó la friolera de $22 millones. Pero tras ese estreno, la película fue tratada como fascistoide. Los críticos, los medios como el Washington Post y parte de la audiencia sacaban punta a la película sin darse cuenta de que todo era una gran ironía. Y esto le hizo caer más de un 50% en el segundo fin de semana, recaudando $10 millones. Aquí es donde Paul Verhoeven entra en pánico, la productora entra en pánico y recuerdan el desastre de Waterworld.
y empiezan a realizar entrevistas rogando que entendieran el tono irónico del film. Pero ni con esas. Aunque se arrastraran, aunque lo explicaran, nada consiguió salvarla del desastre. El fin de semana siguiente volvió a bajar otro 50%, no llegando siquiera a los 5 millones en la taquilla. Al final la película en toda su trayectoria en los Estados Unidos recaudó 50 millones de dólares y en el resto del mundo alrededor de 70 más, teniendo una recaudación total de 121 millones de los 100 invertidos, insuficientes como para dar beneficios, perdiendo las productoras gran parte de su dinero. Pero con el tiempo, y gracias al vídeo doméstico, la película cogió un segundo aire, y es entonces cuando resultó realmente rentable, y quisieron explotar la franquicia, primero en 1999 con una serie de animación, y después en el 2004 con Starship Trooper 2, que no recomiendo para nada su visionado. El caso es que aquel año Verhoeven recibió 2 correctivos seguidos, ya que ni esta ni su anterior película Showgirls fueron bien recibidas por el público y fueron otro batacazo en taquilla. ¿Y por qué la tienes que ver? ¿Por qué Starship Trooper es nuestra propuesta de cine de hoy? Pues porque es divertidísima. La parodia es totalmente patente. No entiendo a los críticos que no se dieron cuenta de la ironía, si es que está ahí. El film funciona todo, la trama principal, las subtramas, el ambiente, los efectos visuales, las interpretaciones. Una maravillosa película de aventuras espaciales que mereció mucho más de lo que se le dio en su momento y que hoy en día es tratada, como te he dicho antes, como una auténtica película de culto. Así que si no la has visto aún, dale una oportunidad. Créeme que no te va a defraudar. Y si la has visto, seguro que ya estás deseando volverla a ver. Pues nada, ya con este consejo hemos llegado al final de nuestra reseña y por supuesto vamos a empezar nuestra despedida. Pero si quieres que este adiós solamente sea un hasta luego, suscríbete y así volverás a estar con nosotros en un par de días con la siguiente reseña y consejo de cine que te tenemos preparado. Así que no lo dudes más, dale al botón y a la campanita y forma parte de nuestra familia de cinéfilos. Y bueno, con esta petición y recordándote por favor que me regales un like, si te ha gustado el vídeo y claro, si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que dale al botón ahora que si no luego se te olvida. Me voy a despedir de todos vosotros, deseando que seáis inmensamente felices o luchéis por ello, no hay mejor lucha que esa. Y segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.